Tenemos aquí Apocalipsis, capítulo número 16, vamos a leerlo y luego tomamos asiento. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 13. Dice así: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Padre, hoy te doy gracias, Señor, porque tú, Padre Celestial, has traído la palabra a cada uno de nosotros. Y acabamos de leer Apocalipsis, en donde habla de un momento terrible, Dios, en un momento donde no hay descanso, un momento donde solamente se vive destrucción, muerte, odio. Porque aquí habla esta escritura de gente que te odiarán, Señor, por cuanto y por lo tanto no se arrepintieron, Señor. Porque vieron las plagas, porque vieron, Señor, los temblores que vendrán, Señor. Y a partir de ello no se arrepintieron, Padre mío. Padre, gracias porque tú nos muestras esto. Y esto muestra el corazón de nosotros. Que siempre estamos buscando, Señor, el favor. Siempre estamos buscando nuestra propia complacencia. Y eso nos cega para poder entender lo que tú deseas para nosotros. Así que, Señor, hoy te pido que nos abras los ojos. Déjanos ver tu gloria. Y déjanos ver, Señor, ese lugar donde tú nos esperas cada mañana, cada día, para poder descansar, para poder hallar reposo. Te damos gracias por este día y nuevamente te pido, Señor, santifica esta fiesta. En el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria. Amén. En definitiva, Apocalipsis y el texto que acabamos de leer muestran de manera singular un tiempo de mucho, de mucho dolor, de mucho riesgo también, de muchas cosas que el Señor viene y nos trae y muestra que la gente va a sufrir, va a padecer. Y cuando antecede a esta escritura dice que no habrá un momento igual, que habrá un momento de mucho dolor y de mucha angustia. Y seguramente si nos preguntaran si nosotros añoramos pasar por ese momento, lo más obvio, por el instinto que tenemos de supervivencia, yo no quiero pasar por ese momento. Yo quiero estar con el Señor, pero no pasar por ese momento, ¿verdad? O alguno dice, no, yo en primera mano sí, yo deseo pasar por ese momento. ¿No? ¿Ninguno? No obstante, el Señor Jesucristo nos enseña que por causa de Él padeceremos, que por causa de Él nosotros sufriremos, que nos perseguirán y buscarán matarnos. Esa es la promesa que Él hace a los cristianos. Y esa promesa no suena tan amable normalmente. Sin embargo, en otra parte de la Biblia habla: todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Sí lo ha escuchado? Bueno, hoy la invitación es a que vengamos a Él y reposemos. La mejor palabra es reposar. ¿Qué es reposar? Reposar no es estar quieto. Reposar es poder esperar, pero hay un porqué esperar. Y una de las cosas en las cuales reposa la iglesia es en que Cristo va a volver. ¿Usted lo está esperando? ¿O le suena fantasioso? ¿No? ¿Usted cree que Jesucristo va a volver? Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que Él va a volver, que Él va a regresar, que su reino también será establecido en este lugar donde Él lo veremos a Él reinando por un tiempo. Y luego vendrá el fin. Así que lo esperamos, lo añoramos. Y fíjese que nosotros podríamos estar en una contradicción frente a cómo estaban los judíos, porque los judíos, cuando llegó Jesús, ellos no pudieron recibirlo en su mayoría porque estaban esperando un emperador, un hombre de espada, un hombre de a caballo.
que entrara y peleara y derramara sangre de otros, de sus enemigos, para poder gobernar a todo el mundo y que el pueblo de Israel fuera reconocido como el pueblo de Dios y él como el rey de todos. No obstante, cuando llegó Jesús, fue en un pollino, con ropas sencillas, aunque cuando las estaban jugando decía que habían ropas finas, que le habían seguramente otorgado a él, ¿cierto? Y era un hombre sencillo, de pocas palabras pero contundentes, que quebraba incluso a los reyes, porque allí vemos en la escritura que habló con Herodes, que habló con Pilatos, y sus palabras fueron tan cortas pero tan precisas que lograron atravesar sus corazones y lograron cortarlos, seccionarlos y poner de manifiesto lo que ellos pensaban y lo que deseaban. Pero ante ellos estaba un hombre que estaba siendo preso y que prontamente iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Sin embargo, la escritura dice que el alma que se turbó fue la de Pilatos y no la de Jesús. Porque cuando el alma de Jesús se turbó, él halló descanso a los pies del Padre. Y fue a Getsemaní y allí, molido como las aceitunas para sacar el aceite, allí él fue molido por la palabra del Señor, que lo único que le indicaba en su corazón era: ve a la cruz, ve a la cruz. Y en las palabras del Padre fue que el Hijo halló, ¿qué halló? Reposo. Reposo. Y toda angustia, como dice Pablo, toda angustia, todo afán, toda cosa que le perturbaba el corazón fue dejada en el monte de Getsemaní. Y desde allí, desde el momento que él se paró para ir, porque él fue el que caminó hacia sus transgresores y se entregó para que se cumpliera la escritura de que nadie lo entregaba a él, nadie le arrebataba la vida, él de su propia voluntad la entregaba. Y cuando vinieron sus agresores se levantó, reposando en la palabra del Señor, descansando en él, aunque lo que venía era durísimo, pero él halló reposo en el Padre. Ahora, ¿alguno acá estará de pronto pasando por un momento difícil y un momento de angustia? Y tal vez lleva orando mucho tiempo y dice: Dios no me escucha. Pero Dios da reposo y da descanso al afligido. Lo que pasa es que nunca prometió que no pasaríamos por aflicción. Él prometió estar con nosotros en medio de la aflicción. Predicar lo contrario sería algo pecaminoso. Él prometió estar con nosotros en medio de las dificultades. Él estuvo con sus discípulos en la tormenta mientras estaban en la barca. Él estuvo con sus discípulos cuando venían todos los agresores. Él estuvo con ellos y fue quien entregó la vida y dejó que ellos fueran. Él está en medio de la tribulación. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, Él estaba con él. Él no lo abandonó. Cuando sus discípulos estaban en el momento más amargo y más agrio, allí estaba Él para consolarles, para ayudarles. Y luego resucitó y les dio el mayor de los consuelos, mostrándole las heridas en sus manos y en sus pies, diciendo: yo soy el cumplimiento de la ley y de los profetas. Todo lo que hablaron ellos acerca de mí, hoy se cumple ante sus propios ojos. Yo era el Cristo, yo soy el Cristo, y yo seré el Cristo que ha de venir. Aunque traspasaron mis manos, lo hice para que ustedes tuviesen reposo en mí. Reposo. Y hoy estamos hablando de otro de los fundamentos de la iglesia: reposar. Hemos hablado del orar, hemos hablado de la palabra. El congregarse también es venir a reposar. Nos brindamos reposo el uno al otro, estimulándonos en el amor. Discipular es invitar a otros a que entren en el reposo del Señor. Pero es necesario puntualizar en el reposo. Porque si bien es cierto, estamos en una época en donde no hay reposo. Y quisiera hacer acá un censo para no traer estadísticas. Quería traer unas estadísticas de Bogotá, pero quisiera hacer el censo rápido aquí de Iglesia Viva. Rapidísimo aquí de los que estamos aquí reunidos en Kennedy.
Por favor, levanten la mano los que desde las 4 o antes, o desde las 5 o antes, están ya levantándose, alistándose para salir a trabajar. Alto, levántela con orgullo, que usted trabaja, usted es digno de empleo. Listo. Ténganla arriba, por favor. Mantengan arriba la mano los que llegan después de las 6, de esos mismos, a su casa. Después de las 6. Gracias, baje la mano. Ahora levanten la mano los que a veces pasan un día derecho por fuera trabajando. Vea que también hay. Ahora levanten la mano los que añorarían. Esta es una pregunta que apunta al corazón. Los que están allí también en su casa hagan el ejercicio. Y si están acompañados, digan, yo también. Sí. Si no, tranquilo, descansa bien. Me falta una pregunta. Por favor, los que trabajan en tiempo constante, todo el tiempo, levanten la mano. Yo espero que las amas de casa se entiendan también. Todo el tiempo estoy trabajando y en la casa. Gracias. Bajen la mano. Y se levanta la discusión. No, pero es que. Claro, es que hoy en día se nota la diferencia, porque hoy en día uno sale a trabajar a una empresa y como hay un contrato, a eso se le llama, tengo trabajo. Pero si nos vamos 1000 años atrás, esos contratos no existían de esa manera. Así que usted tan pronto se casaba, ya habían unos labores en la casa. Había que cultivar, había que ordeñar, había que ir allá a pastar. ¿Entiende? O sea que se trabajaba en la casa. Solo que como ahora nos industrializamos, pues ahora le llama trabajo solo a la industria. Y no. Estamos cerrados. Entonces fíjese la estadística. Y viene la pregunta ahora sí. ¿Cuántos desearían que el día del Señor, el día que celebramos la fiesta, o sea hoy, no fuera hoy, sino que fuera otro día para hoy poderse quedar en la casa a descansar? Levanten la mano, no se rían, o sea, estamos preguntando otra vez. ¿No le desearían? Bueno, entonces lo voy a preguntar diferente. ¿Cuántos aman los lunes festivos? Sí, es lo mismo. Bien, es lo mismo. Fíjese que mantenemos buscando ¿qué? Descanso. No diga reposo, descanso. Y entonces uno dice, vamos a descansar hoy. Maratónica de Netflix. Un ejemplo, no vaya a decir que ahora estoy hablando que Netflix es del diablo, no, simplemente el ejemplo. 12 del día ya usted tiene dolor de cabeza y tiene la vista borrosa. Si le ha pasado, usted ha hecho algo similar. No, solo musiquita, mediodía y los oídos ya aturdidos. ¿Pero qué es reposar? Y Jesucristo dijo, todo aquel que esté trabajado y cargado, venga a mí y yo le haré ¿qué? De reposar, descansar. Ok, y entonces Él va a dar descanso. Es decir, que Él promete que todo el que se acerque a Él tendrá ¿qué? ¿Tendrá qué? Jesús le prometió a usted tener, pero para eso tenemos que ir a Él. Todo aquel que esté trabajado y cargado, venga a mí y yo, no usted, yo le haré ¿qué? Descansar. Muy bien. El primer reposo y el primer descanso que tenemos que visualizar en nuestras mentes para que nuestro corazón lo viva todos los días es el siguiente. Por favor, lea conmigo allí en su Biblia. Abra el libro de Gálatas, si es tan gentil. O la carta a los Gálatas, no es libros, carta a los Gálatas. Capítulo número 2, versículo número 16. Y fíjese lo que vamos a leer de corrido. Y es el primer reposo que debemos hallar. Yo quería dejarlo para el final porque me parece que es el más importante. Pero para no ser traicionado por el tiempo, o por mí mismo, va de primeras porque es lo más importante. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice. Leamos todos en voz alta. Yo voy a leer en Reina Valera. Dice así. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora el capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego dice el 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y este texto en Gálatas y toda la carta a los Gálatas va direccionada a atacar un problema que hay en la iglesia. Y es que la iglesia no está descansando en Cristo Jesús. La iglesia está buscando, la iglesia de Gálatas está buscando, o la iglesia de Galacia, está buscando ser justificada delante de Dios. Es decir, que Dios diga, tú eres justo. Eso es ser justificado delante de Dios, tú eres justo. Por las obras. Y entonces los Gálatas están pensando que por hacer las obras de la ley ellos van a ser justificados. Ellos creen que van a ser salvos de la condena por cuanto guardan la ley. Ellos piensan que por no decir mentiras, que por no matar, que por no desear la mujer del prójimo, ellos van a ser justificados y van a entrar al reino de los cielos. Pero además de esto, ahora están haciendo un énfasis en la iglesia de los Gálatas, en donde le están diciendo a los varones que se tienen que circuncidar para poder ser aceptos delante de Dios. Y todo esto nace porque los judíos de pura cepa, los hebreos, los de ascendencia hebrea, desean que los gentiles se hagan también judíos, pero por la circuncisión. Cuando Cristo está diciendo que se harán de la verdadera Jerusalén por la fe. Quiere decir que ahora lo que Jesús está predicando es: descansen de esas obras en mí. Es decir, deje de pensar que por correr esa carrera usted va a ser salvo. Usted es salvo por gracia. Y mire cómo es de bonito este texto. Lea por favor nuevamente el versículo 5. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién es ese? ¿Quién suministra el Espíritu? Dice la Escritura en Juan que Jesús dijo: yo rogaré al Padre para que os envíe el Espíritu Santo. Así que el Padre envía el Espíritu Santo sobre aquellos que le pertenecen a Cristo Jesús. ¿Quiénes le pertenecen a Cristo Jesús? Los que creemos ¿en qué? En sus palabras. Es que creer en Jesús puede ser muy subjetivo. ¿Usted cree en Jesús? Sí, claro, mire, ahí está, ahí tengo el Cristo. Y creemos que Cristo es relacionado con cruz, y como está crucificado, entonces ese es el Cristo. No, mis amados. Creer en Jesús es creer en sus palabras. Por eso, para saber si yo creo en Jesús, tengo que recibir sus palabras. No es suficiente con decir Jesús, Jesús. Porque hubo un hombre que decía Jesús, Jesús, y expulsando un demonio, el demonio lo expulsó fue a él. Porque no lo conocía, porque no guardaba sus palabras, no le pertenecía a él. Y dice acá: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Hemos visto maravillas de Dios? ¿Quién las ha hecho? Aquí dice, ¿quién las ha hecho? Dios. Por la obra de Cristo ha mostrado sus maravillas en nosotros. Es decir, que si algo glorioso ha pasado en medio de nosotros, es gracia de Él. Es porque a Él le plació darnos eso. Y dice ahora: y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, ¿aquí hay alguien que Dios haya restaurado su hogar? Yo estoy levantando la mano con propiedad. Dios también ha restaurado mi hogar. Y no una vez, varias veces. Gracias. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque usted se lo merecía?
Por gracia. Por gracia. Y eso debe traer descanso a nosotros. Porque entonces nosotros ya no vamos a estar corriendo una carrera para encontrar algo que no podemos alcanzar. Pensar que porque yo me hago bueno, porque soy bueno, voy a alcanzar la salvación, es como tener delante de un caballo una zanahoria amarrada a su cabeza. Y aunque corra y corra y corra, nunca la va a alcanzar porque está amarrada a su cabeza. Siempre va a estar ahí al frente. Nunca lo va a alcanzar. Y aunque sienta que corre más y ya ahora sí, nunca lo va a alcanzar. Amado, usted es salvo no por las buenas cosas que usted haya hecho, sino por gracia. Entre en el reposo del Señor. ¿Resiste esa palabra? Porque cuando recibimos esa palabra, se nos acaba el aplauso. Ya no hay quien nos aplauda de que es tan bueno. ¿Tan bueno usted? ¡Oh! ¡Bravo! No, se acaba el aplauso. Por eso la gracia entra como en reversa a nuestros corazones, porque queremos el aplauso. Nos gustaría más escuchar que Dios contestó una oración porque Él diga, uy, es que oró de una forma tan chévere. Pero no es por eso que la contesta. Él la contesta por gracia. Es decir, que no quiere decir ahora que no oremos. No, pues ¿para qué oro si es por gracia? Pues dame la gracia. No. Sino que ahora nosotros nos acercamos entendiendo que no es por esa obra, sino que Él nos enseñó a orar porque requiere de nosotros una relación íntima de padre a hijo. Porque Él quiere que nos quebremos delante de Él y le contemos nuestras cosas, no porque no las sepa, sino para que se baje nuestro orgullo. Ese orgullo que tenemos a veces en el afán de esta vida y ni siquiera nos damos el tiempo para reposar en Él. A veces nuestras oraciones, y cuando digo nuestras hablo como iglesia, se vuelven oraciones de afán y nos justificamos con argumentos de la Biblia. Oramos de afán porque lo importante no es la cantidad, es la calidad. Y siendo honestos, ¿siempre nos acercamos con un corazón dado a Dios? ¿O hay momentos donde nos acercamos y hay algo que resiste en nosotros? Usted piense por eso en un momento. Por eso cuando estamos en los diezmos y en las ofrendas, me parece que es algo demasiado importante cuando alguien dice, yo te entrego mi vida. Y yo a veces estoy atrás y digo, Señor, que nadie la vaya a entregar en vano. Me refiero que nadie diga, sí, Señor, yo te entrego mi vida y la esté diciendo en vano, porque Dios no es un Dios de juego. Ahí sí es preferible que diezme y ofrende, no mintiendo que le va a entregar la vida, que después le va a demandar eso. Reposar en el Señor es dejar de correr pensando que yo me salvo a mí mismo. Reposar en el Señor es dejar de pensar que por mi forma de orar es que Dios me escucha. Reposar en el Señor es saber que Cristo está a mi lado y Él es el que me justifica delante del Padre. Ese es el reposo que el Señor quiere de nosotros. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios y entender que Él nos da el descanso. Y yo sé que hablar de la gracia genera demasiadas preguntas, pero está bien. Pero solamente reciba esta palabra. No es por sus obras, es porque Él murió en la cruz que usted puede ser escuchado por el Padre. No es porque usted venga hoy bonito. Las damas con su cabello lavadito, planchadito, bien lindas, maquilladas, acicaladas. No es porque usted venga así. Es por gracia. No es porque los hombres trajeron su pinta y no la están repitiendo de ayer, sino que vienen con lo mejor para el Señor. No es por eso que Dios los va a escuchar. Es por gracia. Es porque Cristo está delante de nosotros. Ahora pregunto, ¿se atreve a recibir esa invitación de descansar en el Señor? Bueno. Segundo, hay otro reposo que también hay que tener. Y allí quiero colocar de ejemplo mi vida. No de reposo, sino de no reposo. Es decir, un mal ejemplo.
Desde pequeño, por un mal ejemplo que vi, siempre me ha gustado madrugar. Y el mal ejemplo que vi no era que madrugara, sino que la pasaba durmiendo. Y como dormía en la mañana, dormía en la tarde, dormía en la noche también, un día yo, a mis 8 años, dije, yo no quiero ser así. Me parece que se está desperdiciando la vida. Yo quiero aprovechar mi vida. Y entonces desde muy temprano a los 9 años yo ya estaba pidiendo permiso para salir a jugar temprano. 6 de la mañana ya estaba en los parques allá con mis amigos. Y mis amigos eran, pues usted ¿por qué madruga tanto? Y yo allá con ellos, sí, sí. Llegábamos a mediodía a la casa a almorzar con los labios cuarteados. Y mamá, ¿tienen sed? Pues obvio que tenemos sed y nosotros a jugar. Y entonces allí nos hidratábamos, almorzábamos y mami, ¿puedo volver a salir? Pero está desde por la mañana, pero vea que yo vuelvo. Y como era un niño juicioso, que lavaba la loza, a las mamás vea chicos, si usted quiere ganarse a su mamá, lávele la loza. Lávele la loza. Chicos, quieren tener permisos por doquier, mantenga su cuarto como un lulito. Y su mamá a todo le va a decir, sí, mi amor. Hagan la prueba. Es más, si pueden lavar la ropa, mire, ya puerta franca. Eso ya, todo, todo. En sus manos tienen el reino. El reinito de la casa, ¿no? El reinito de la casa. Bueno. Entonces mi mamá me decía, está bien, vaya. Y yo salía. O es más, me decían, lava la loza y sale. ¿Quién dijo miedo? Lavaba la loza y salía. Entraba a las 6, hacía mis tareas. Luego, eso fue hasta los 8 años. A los 9 años, mi mamá por su trabajo, entonces yo me quedaba a cargo de mis hermanos. Entonces, para yo poder salir, ¿qué hacía? Llegábamos del colegio, aseo. Entonces, ahí organizaba que mi hermana hiciera una cosa, ahí está mi hermana de testigo, que mi hermano hiciera la otra cosa, la comidita mientras tanto, tun, 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 tun. Listo, ya, tareas, tareas, juiciosos todos y listo. Y yo, chao, chao, yo me iba. Resulta que sin darme cuenta comencé a volverme una persona que siempre tenía que estar haciendo. Pasado esto, cuando yo conozco al Señor a los 19 años, lo conozco a los 19 años, estoy en la universidad y también trabajo, estudio de noche y trabajo de día. Así que trabajaba de día, en la noche estudiaba, los sábados, ¿dónde estaba? En la iglesia, en jóvenes, en los ayunos. ¿Y el domingo? En la iglesia. Salía de la iglesia y me iba para donde mi novia. Los domingos eran para donde mi novia, que es mi esposa hoy en día. Quiere decir que ya comencé a descuidar una parte. ¿Cuál? ¿Cuál? La familia. A mi papá y a mi mamá. Y entonces surge esa frase que algunos ya hemos conocido: usted ya no se la pasa acá. Pero fíjese, yo trabajaba y estudiaba de lunes a viernes, sábado en la iglesia y el domingo en la tarde era el único de aquí donde mi esposa. ¿Qué me decían en la casa? Esa niña lo enamoró. Pero ella no me veía sino los domingos. Ahí está diciendo que no era verdad. ¿Quiere que le añada algo? Luego, porque como yo fui adicto a los juegos de video, entraron los juegos de video. Y luego ella también fue desplazada por los juegos de video. Ella tuvo que darme almuerzos a las 6 de la tarde porque me dijo, ya voy, yo ahí. Llegaba a la iglesia y mi mente era llena de eso. Es decir, en pocas palabras le estoy mostrando un largo de mi vida en donde lo único que yo hacía era hacer cosas, pero me estaba destruyendo. Y cuando descansaba me sentía vago, me sentía mal. Bueno, comencé a conocer al Señor Jesucristo, lo amo con toda mi fuerza, pero sin sabiduría. Y comenzamos a pasar por muchos momentos que aún todavía estamos reparando en la casa por no administrar bien los tiempos. Porque para mí el reposar no existía y estaba descuidando mi casa. Y como estaba haciendo la obra de Dios, decía, ¿estoy bien? Porque por Dios hay que darlo todo. Y sí. Pero cuando decimos que por Dios hay que darlo todo, hay que darlo en orden y decentemente.
Jesús dijo, la voluntad de mi Padre no es que se separen, la voluntad de mi Padre es que sean uno, no uno por allá y otro por acá. Y para eso hay que cuidar la casa. Y yo comprendí eso. Creo que lo comprendí muy tarde. Me hubiera gustado haber sido instruido en ello mejor. Y eso lastimó a mi esposa porque no era capaz de darle un reposo a ella. Y reposo no era que nos quedáramos, hoy es día de reposo. ¿Qué horas son? Las 9. Ok. Hay que levantarnos, comíamos y otra vez, reposo. No. Compartir, dedicar a ella. Porque el reposo también lo necesita la casa. Y yo lo estoy haciendo con mi trabajo, mi labor es ser pastor. Pero ahora yo lo traslado a ustedes, su trabajo. Es que estoy trabajando, estoy produciendo, si no produzco no hay nada en la casa. Y yo trabajaba y producía porque yo pensaba que en el momento que me ausentara de la iglesia se iba a caer. Y si eso fuese así, eso sería un error, porque la iglesia no depende de mí. Mi labor es enseñarle a la iglesia a depender. Ahora yo le pregunto, yo le estoy mostrando mi ejemplo, yo le pregunto, ¿usted en su casa está enseñando a depender de Dios? ¿O está enseñando que si usted no trabaja se le cae la casa? Y negocia a Dios, porque si usted no trabaja se le acaba la casa, o sea, no hay platica para comer. Lo traslado ahora a usted está reposando en Dios realmente. Yo admiro aquí a las personas que no han negociado sus momentos con Dios por conseguir un buen trabajo. Necesitamos reposar en Dios. ¿Usted cree que realmente si vive para Dios, si confía en Dios en su corazón, Dios es el que le provee a usted? Así que ahora vuelvo y pregunto, ¿en su casa comen porque usted trabaja o porque Dios le da? ¿De verdad lo enseña así? Vuelvo y leo Gálatas. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en sus casas, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Usted come porque trabaja mucho? Usted come por gracia, porque Dios es el que nos da. Esto no estoy diciendo que ahora todos salen de aquí, mañana renunciar. Voy a vender la empresa. No. La Escritura dice en la ley que 6 días trabajarás y un día reposarás. Y si usted lee la Escritura se dará cuenta que reposar no era estar quieto, era estar ¿en dónde? Contemplando al Señor. Y nosotros necesitamos también reposar en la casa, porque Él conformó la familia y quiere que la familia también se junte, se una. Y necesitamos dar reposo en la casa también. Por eso una de las cosas de los servidores acá en la iglesia es que cuando están en un servicio bien, hágalo bien. Pero cuando comienzan a decir, también quiero servir en otra cosita, uno ya comienza como, porque no queremos que se dañe eso en la casa. No queremos que el día de mañana diga, mi hogar se destruyó porque como él la pasa allá. Sí hay que servir, es lo que manda el Señor. Sí hay que congregarnos, es lo que manda el Señor y lo necesitamos. Pero hay que cuidar la casa, reposar. Hay parejas, escúcheme en esto, hay parejas que se casan y a los 10 años, cuando dejan de estudiar y capacitarse, es donde se conocen realmente. ¿Por qué? Porque los 10 primeros años ¿a qué se dedicaron? A trabajar y a estudiar. Simplemente eran compañeros de trabajo y de estudio que alquilaron la misma casa para vivir juntos. Y para también tener relaciones sexuales. Pero no hay hogar. Y cuando se acaba todo este agite, todo esto como que, mucho gusto. Y cuando llega eso y dice, ahora estamos en crisis. Sí están en crisis porque hasta ahora se están conociendo. ¿Recuerda lo que pasó en COVID? Eso pasa al diario. Cuando compartimos en la casa comienza a haber fricción porque no nos conocemos, no hemos construido hogar, no hemos construido casa. No hemos hecho de nuestra casa un lugar de reposo. ¿Dónde oramos? En la iglesia el domingo, en la casa no oramos. ¿Por qué? Porque cada uno está en su afán. Vamos a comer. Y como mi amor, ya le llevo la comidita al cuarto, bueno, y mi vida también, bueno. Y allá cada uno en su cuarto con su televisor comiendo. No hay casa. La casa no es un reposo.
Y entonces uno comienza a escuchar, no, yo no puedo confiar en mi esposo, yo no puedo confiar en mi esposa, yo no puedo confiar en mis hijos, yo no puedo confiar en mis padres. ¿Por qué? Porque no se hace de la casa un lugar de reposo, es un lugar para ir a pernoctar, nada más. No hay hogar, no hay reposo. Y Dios está diciendo, estén quietos, que yo hago todo. Miren el salmo de hoy, salmo número 22, por favor. Salmo número 22. Es necesario reposar. ¿Sabe qué dice la ley? Escuche esto y guárdelo en su corazón. Dice, 6 años labrarás la tierra y un año, ¿qué harán? ¿Qué harán un año? Reposa la tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice después? Para que la tierra se vigorice y nuevamente en el primer año que haga, sale el mejor fruto. Pero ahí no para todo. El fruto más vigoroso, el más nutrido, es el primero. ¿Qué dice Dios? Van a seguir reposando. ¿Cómo? No se lo van a comer, me lo ofrecen a mí. ¿Entiende que en dónde está haciendo colocar el Señor toda su confianza? En Él. En Él. Perdón que corrija algo que dijo Susi ahorita. Susi dijo, les pedimos que oren para que Dios nos ayude a que todo salga como debe salir. Quisiera pulir un poquito de eso y les pedimos que oren para que ese día salga todo como Dios quiere que salga, que nosotros no seamos de tropiezo. Porque reposamos en su voluntad. Y en nuestra casa también tenemos que aprender a reposar. Mi amor, no quiero que trabajes mal, más y mal. Yo no quiero que tengas más 2 trabajos. Si es necesario cambiamos de lugar de trabajo, pero nosotros nos casamos para tener un hogar, necesitamos un hogar, formemos un hogar antes que formar riquezas. Pero y entonces, ¿y la provisión? ¿Dios provee o no? ¿Estamos de verdad reposando en Él o no? Y me estoy enfocando en la economía, pero no es el tema es todo. Usted tiene un problema con su esposa, usted tiene un problema con su papá, usted tiene un problema con su nieto, con su hijo. Dedíquele el tiempo para poderlo reparar. Cambie los hábitos para poderlo reparar. Y uno de esos hábitos es que usted también, si tiene problemas en su casa, repose ¿en dónde? En la presencia de Dios. Su vida, repósela en Él. Es que yo tengo unas ganas de cantarle la tabla. Vaya y hable primero con el Padre y luego se la canta. Y no le cante la tabla que a usted le parece, cántele la tabla que Dios le apruebe. Repose en Dios. Porque nosotros somos los que queremos solucionar, somos los que de verdad estamos enseñando a reposar. Miren, perdón y exhorto a los padres, porque aquí he visto padres en eso, afanados porque sus hijos terminen la carrera y gracias porque están preparando profesionales. Pero no se afanan para que sus hijos se preparen en lo de Dios. Te invitamos a un estudio bíblico. No tengo tiempo porque estoy estudiando casi que 7 por 24. ¿No tiene tiempo? No quiere darle tiempo a prepararse espiritualmente. No estamos enseñando a reposar en Dios. No estamos enseñando a reposar en Dios. No es verdad. Nos hemos engañado. Vamos a tomar una decisión. Vamos a orar. No, rápido. Dios sabe. Dios, danos sabiduría. Amén. Ya, listo. Entonces, ¿qué hacemos? No hay un esperar en Dios, no hay una paciencia en Dios. Estamos buscando, y Jesús es el mejor reposo, de quien mejor podemos aprender el reposo. El momento más álgido de Jesús está en la cruz. Y cuando leemos el Salmo 22, fíjese lo que dice, no lo vamos a leer todo desde el principio porque ya lo leímos al principio, dice, comienza el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti, ¿cuándo? De día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué estaba buscando él a través de la oración? Reposar. Señor, tengo unas circunstancias que me ahogan, yo quiero reposar en ti. Y este texto nos habla de Jesús en la cruz. Y quisiera, el versículo número 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay reposo en mí. 3, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Qué hicieron? ¿En medio de qué?
de angustias, pero en medio de la angustia, ¿qué hacían? Alababan a Dios. ¿Por qué alababan? Porque ellos sabían que Dios nos iba a contestar. No había tiempo para la angustia. Yo sé quién es mi Salvador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de lo alto. Pero a través de este aparatico nos llegan salvadores todo el tiempo. Sí, salvadores económicos. ¿Tienes dinero y no sabes cómo invertirlo? Te invito al próximo webinar. Es gratuito. Te daré las 3 claves. No te lo pierdas. Dale clic aquí y suscríbete. Salvadores. Este me va a salvar. Este es el que me va a salvar. Este fue. Tú estás mal económicamente. Aprende inglés. Prontamente te llegarán ofertas. Pero pronto. Pero no nos dicen que ese pronto es como el de Jesús. Prontamente te llegarán ofertas laborales aprendiendo inglés. Y Señor, yo reposo en ti, que yo sea el mejor en inglés, dame la gracia. De verdad estamos reposando en Él, estamos orándole desde el corazón egoísta, ambicioso, que desea solamente el beneficio propio. Que solamente diremos amén a Dios y glorificado sea Dios cuando estamos allá en vacaciones, todo pago, no hay deudas, todo. Gracias, Señor. Hazme masajes, no importa, yo ya sé quién paga. Solo ahí diremos que Él es el que, ¿de verdad? Pedro descansó en el Señor Jesús cuando lo crucificaron de cabeza. Pablo descansó en Jesús cuando lo apedreaban en cada ciudad. Juan descansó en Jesús cada vez que lo metían en el aceite a quemarlo. Tú eres mi reposo, Señor. Porque aunque aquí puedo experimentar un poco de reposo, allá llegaré a mi reposo eterno. Porque muchos buscan aquí el reposo momentáneo, pero eternamente vivirán atormentados. Por eso comenzamos con Apocalipsis. ¿Cuál es su reposo? ¿Está usted de verdad viviendo por la palabra del Señor? Solo la palabra del Señor le da reposo. Que ese hombre me robó, yo me las tengo que cobrar porque usted es su Salvador, ¿cierto? Entonces vaya, emancípese, vaya, hágale, vaya usted. En vez de reposar en Dios, Dios, tú eres quien está por mí. No voy a actuar como actúa el mundo. Estoy poniendo varios ejemplos al azar, pero ¿en dónde parte todo? De mi reposar en el Señor. Yo vengo a ti cada mañana a buscarte, porque quiero que me hables, Dios. Quiero que me hables. Quiero que me dictes cómo debo andar. Y yo confiaré en ti, porque tú buscas lo mejor para mí. En ti reposo. Creo, iglesia, que esta palabra es pertinente. ¿Necesitamos aprender a reposar en Dios o no? Y dice el versículo número 19, estamos en el Salmo 22, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate ¿a qué? ¿En quién está su confianza? Mire lo que dice, ven pronto, que yo espero. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, no te alejes, apresúrate, ven pronto a socorrerme. Versículo número 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. ¿Sabe? En otra versión no dice sálvame, dice arrebátame. O sea, es como que usted está ahí, ¿no? Encerrado, lo tienen arrinconado y se mandan todos sus enemigos contra usted y llega el Señor y hace y lo pone en lugar alto. ¿Eso no fue lo que hizo Jesús con el Padre con Jesús? ¿Cuál fue la última palabra que dijo Jesús en la cruz? No, Señor. Todo está consumado. Todo está consumado. Pero antes de eso, ¿qué dijo? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En quién estaba reposando él? Y expiró. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué confiaba si ya murió? Valiente confianza en un Dios que lo dejó morir. No, él murió y quedó en medio de los muertos. Y dice la Escritura, y tú no dejarás que mis huesos conozcan corrupción. Así que fue el Padre el que lo levantó de la muerte y lo exaltó y lo puso en lugar alto, en el más alto, el más glorioso, porque Cristo es el que nos enseña a descansar en Él. Jesús demostró que nuestras fuerzas no sirven para reposar. Denle ustedes de comer a toda esa multitud. Señor, ¿qué son estos panes para tantos? Déjenme les enseño a reposar en el Padre.
reposen en el pasto, júntense de 50 en 50 y miren hacia el cielo. Y dijo, Padre, te doy gracias, porque tú eres quien nos provee. Y comenzó a partir. Y todos fueron alimentados. Y sobraron 12 canastas, una para cada discípulo. Creo que no hemos visto cosas maravillosas porque no hemos aprendido a reposar en el Señor. Lo decimos, pero queremos es que nuestros músculos, nuestro intelecto, nuestro juicio sea el que nos libre. Y eso no nos va a permitir ver la gloria de Dios. Va a decir Dios, ¿quieren hacerlo con su pensamiento, con sus fuerzas y con su intelecto? Adelante y disfruten de su gloria, pero no van a ver la mía. Porque yo soy glorificado en un pueblo humilde. Yo soy glorificado en un pueblo que reposa y descansa en mí. Termina diciendo el versículo número 24, porque no menosprecio ni abomino la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Fíjese lo que el salmista está diciendo. Dios permitió que él fuera afligido, que sufriera aflicción, que fuera lastimado, pero el salmista está diciendo, yo sé que tú no escondes tu rostro, Señor. Aunque él está siendo afligido, tiene argumentos para decir, ¿cómo voy a reposar en ti, Señor? Pero él lo está haciendo. Y termina el versículo 30 diciendo, la posteridad le servirá. Esto será contado a Jehová hasta la postrera generación. ¿Qué está diciendo? Esto lo dice, voy a decirlo en otras palabras, o en otra versión, perdón, para leerlo. Vamos a leer desde el versículo 29. Salmo 22, versículo 29. Y le pido a usted el favor se ponga en pie. Dice el versículo 29, que los ricos de la tierra hagan fiesta, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, y adoren, inclínense ante él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Si usted es consciente de que su vida terminará como polvo, usted va a dejar de correr una carrera que nunca va a ganar. Somos polvo de la tierra. Y vamos a vivir eternamente porque Él nos lo dio por gracia. Un perro podría venir al lado de nosotros. ¿Y ustedes por qué les dio espíritu y no a nosotros? Nosotros lo adoraríamos mejor, pero nos lo dio fue a nosotros. A nosotros que somos polvo de la tierra. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. ¿Usted quiere que escuchen de las maravillas del Señor o de sus maravillas? Mi hijo, míreme cómo yo hago. Eso no le sirve a su hijo, va a morir. A su hijo le sirve que usted le diga, Dios es el que nos sostiene. Versículo 31, a los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Hablamos entonces de dos cosas. Uno, reposar en que Él es el que salva y por Él es que podemos ver todas las cosas buenas en la obra espiritual. Pero lo segundo es que lo físico también es por su gracia. Y que aprendamos a reposar en Él. Y que descansemos en Él. Y que aprendamos de Él. Creo que hay cosas que debemos ajustar, ¿cierto? Vamos a orar a Él. Y mientras vamos a hacer una pequeña oración, un pequeño tiempo, así que le pido a usted que haga la oración sin darle rodeos. Hable con el Padre de una vez. Ya su corazón ha sido allí movido. Y le pido el favor a los servidores que vengan para ir pasando a la Santa Cena. Que también vamos a poder participar de la Santa Cena por... ¿Quiere reposar en el Señor? Repose. No corra por esa carrera que no le va a dar frutos eternos. ¿Cómo decía el texto, Anita? ¿Cómo es que decía el texto? ¿El de ayer? Gracias. Ayer aprendíamos eso con los jóvenes. Corren la carrera para ganar un premio que a la final se desvanece. Pero nosotros corramos por un premio que es para siempre. Padre, hoy nos arrepentimos, Señor, porque hoy reconozco y también oro a favor de la iglesia, Señor, reconocemos que no hemos guardado tu palabra, Señor. Y como no hemos guardado tu palabra, Señor, estamos cansados y atribulados.
Pero la Escritura nos muestra, Señor, que cuando los apóstoles guardaron la palabra, pudieron reposar en tus promesas, a pesar de las circunstancias tan adversas, tan difíciles, Dios. Cuando en Jerusalén hubo hambruna después de la destrucción, Señor, tú sostuviste, Señor, la iglesia. Tú la sostuviste, Señor, porque confiaron en ti. Padre, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes las palabras de vida eterna? Hoy me arrepiento, Señor, porque no he sido el mejor ejemplo, Dios, para enseñar a descansar en ti, Padre. Hoy como iglesia, Señor, me arrepiento, porque muchas veces hemos preferido actuar con nuestras fuerzas, creyendo que así es como nos vamos a salvar, que así es como vamos a conseguir las cosas. Y esa es la idea del mundo. Tú puedes, tú eres capaz, tú eres suficiente. Crece, vamos, ese eres tú. Eso es lo que el mundo predica. Pero tu palabra nos dice, Señor, no se cansen, no se fatiguen, vengan a mí y yo les daré descanso. Tú quieres que vivamos el reino aquí, Señor. Esperamos tu reino, Señor, y viviremos allí gozosos, pero aquí podemos vivir de él, Señor, mientras tú regresas. Padre, yo sé que en la cruz tú nos perdonas, pero me es necesario, me es imperativo decir en este momento: perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos descuidado la oración, porque aunque hemos orado no hallamos reposo en ella, porque vamos con nuestras propias fuerzas. Perdónanos, Señor, porque al leer la palabra no hallamos reposo, porque lo que buscamos allí son nuestros propios deseos, y entonces nos extraviamos en nuestros propios deseos, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque como padres le hemos enseñado a nuestros hijos a correr igual que este mundo y no a correr por el reino. Perdónanos, Dios. Yo sé que el perdón está en la cruz, Señor, pero me es imperativo decirlo, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no le hemos enseñado a nuestros hijos a descansar en tus palabras, porque le hemos enseñado a resolver sus conflictos con sus propios saberes. Pero la sabiduría está en la Escritura, Señor. El temor al Señor es el que nos da la sabiduría eterna. Que descansemos y aprendamos a esperar en ti, Padre. Perdónanos porque no hemos reconocido que estamos fatigados por correr una carrera que tú no nos has dado, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos, y escuche bien, decir que me arrepiento es abandonar eso malo que estoy haciendo. Así que, Padre, yo te pido, Dios, que tú nos des sabiduría para tomar un nuevo camino. Ese camino donde reposamos en tus palabras, ese camino donde descansamos en tu consejo, ese camino donde abandonamos nuestro corazón y te buscamos a ti, Señor. Y no decimos vanamente: Señor, yo te busco. Escuchen con atención, iglesia, lo que dice la palabra del Señor. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardas, escuche bien, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, ayúdanos para que nuestros pensamientos perseveren en ti, Señor. Este mundo nos ocupa, Señor, y cada vez quiere que estemos más ocupados para que no pensemos en ti, Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Escucha, iglesia, confíen en el Señor perpetuamente, porque el Señor, nuestro Señor Jesús, en Él está la fortaleza por todos los tiempos. Reposemos en Él, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a Satanás que se exaltaba, y lo humilló hasta la tierra a que comiera polvo, y holló a las serpientes y afligió a los malvados. Pero a todo aquel que reposa en Él hallará paz. Señor, gracias. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.